Gracias, Juan. Gracias. Buenas noches, amigos. Un placer nuevamente saludarlos y estar con ustedes en este su programa, Hablando Derecho. Les saluda su servidor y amigo, el maestro Juan Gilberto Palomino Gallegos, director del Grupo Jurídico Palomino, quien se pone a sus órdenes para la solución de sus problemas legales. Hoy tengo una invitada muy especial, a la licenciada Gabriela Tobón. Ahorita está teniendo un poco de problemas técnicos con su conexión, pero ya va a estar, ya llegó, ya regresó ahorita. Vamos a esperarla para... Aquí tiene que prender su micrófono, maestra. A ver, licenciado. A ver, bueno, vamos a esperar que solucione el problema. ¿No se oye? ¿No se oye? No, no, pero bueno, vamos a ver. La licenciada Gabriela Tobón, el día de hoy nos va a hablar de un tema pues importante para muchos de nosotros como abogados, también es necesario saberlo, y ustedes como público en general, también necesitamos saber la importancia de la diferencia de lo que es un dictamen en psicología forense y un dictamen también en un dictamen clínico de psicología. Ahorita vamos a platicar bien con ella para darle las gracias a mí que está aquí con nosotros y a mi equipo de trabajo que espero que se vayan conectando en cuanto vayan pudiendo. También ahorita vamos a esperar que ya se haya resuelto el problema con la licenciada Gaby Tobón. Adelante, licenciada. No se escucha. Todavía no se escucha. No tenemos audio con la licenciada Tobón. A ver, ya había prendido su micrófono. Ahí está, a ver, hable. Ahí está, a ver. ¿Listo? Ya se Listo. escucha. Ya la escuchamos. Muy bien, maestro. Una disculpa. No se preocupe, buenas noches y gracias por aceptar esta invitación. Un placer, para estar con maestro. Nosotros. Un placer. Le doy las gracias. Es un honor estar aquí para usted, para todas las personas que nos escuchan y estoy a sus órdenes. Gracias, licenciada Gabriela Tobón. Muy bien, el tema de hoy es la diferencia o la importancia de saber distinguir entre un dictamen y un informe psicológico. Exactamente, un informe clínico. Bueno, y a ver, hasta nosotros nos equivocamos aquí, porque muchas veces nosotros tenemos en las fiscalías y muy comúnmente en lo que son los delitos de violencia familiar. Sí. ¿Qué pasa? Vete a que te haga tu análisis o tu dictamen la psicóloga. Y dicen, bueno, pues aquí tengo, y presento uno yo de forma particular o privada, igual a lo mejor un examen de proyección, no sé, proyectivo, no sé cómo le llamen. Entonces, ese no me sirve, ese proyectivo. Me tiene que servir el perito oficial porque es el que trae el peso y el valor que le vamos a dar para integrar esa carpeta de investigación. Platíquenos un poquito de esto, ya que estamos ahorita en el tema, ya integrados en esto. Le agradezco y vamos a platicar con este tema de la importancia. Claro que sí. Bueno, empecemos por explicar a nuestra audiencia que un perito viene siendo básicamente un informe con un vaciado de datos muy importante en el que estos datos deben de ser evidentemente apropiados en cuanto a lo que viene siendo, la misma ley lo estipula y es muy sencillo, ¿sale? Entonces vamos a empezar desde lo que es un peritaje, que no es más que son los conocimientos especializados en una materia determinada, área o disciplina, que es designado básicamente por un tribunal o autoridad competente para ofrecerlo como asesoramiento técnico y emitir ya un informe pericial en un proceso judicial. En este caso estamos hablando de un peritaje, pues evidentemente psicológico. Sin embargo, muchas veces nuestros compañeros abogados confunden mucho cuando llegan al consultorio y
básicamente a veces no saben pedirlo, suena feo, pero es verdad y no se les culpa. Todos somos diestros en nuestra materia, pero sí tenemos que tener al menos los conocimientos básicos. Por ejemplo, vamos a dar un ejemplo muy básico, muy claro. Cuando nosotros hablamos de un informe clínico, es básicamente con el, digámoslo así, tiene la finalidad de seguir con un proceso terapéutico, es decir, yo llego voluntariamente con el psicólogo y le digo, ¿sabe qué? Me aqueja este problema, traigo depresión, soy muy celoso o soy muy violento, por favor ayúdeme con ese problema, ¿no? Y entonces la persona se desplaya, sabe a lo que va, hay un intercambio de información, de conocimientos, empezando por una entrevista clínica y se hacen diferentes pruebas psicométricas, como usted lo citaba, hay algunas que son proyectivas, otras de inteligencia, así sucesivamente, pero estamos hablando del área clínica. Entonces, en muchas ocasiones, en el consultorio llegan a veces compañeros abogados y me dicen, disculpe, es que necesito que me atienda a mi cliente porque fíjese que pues lo denunciaron por violencia familiar, ¿no? Y le digo, sí, ok. Dice, y de hecho él ya está tomando terapia, nada más quiero un informe. Y es cuando yo les digo, a ver, espéreme tantito, ¿sale? Porque el informe es con sustento clínico psicológico y estamos hablando de terminología clínica psicológica que va voluntariamente, ¿no? Y en el área forense no. ¿Por qué? Porque ya un peritaje forense ya es cuando nos los mandan. Por ejemplo, en este caso el abogado bien lo dice, ¿no? Me mandaron a que me haga una evaluación o un peritaje. Es cuando yo les digo, a ver, quiero una evaluación, quiero un peritaje o bien quiero un informe. Y me dice, ¿cuál es la diferencia? Ah, pues mire, el peritaje yo voy a ir a lo conciso. Ok, dice que su usuario, bueno, su cliente más que nada, es una persona violenta porque a lo mejor es muy celoso, ¿no? Entonces, exactamente usted qué quiere, porque yo puedo hacer un estudio muy amplio, pero eso me tardaría bastante. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Que en psicología forense somos muy concretos. Para empezar, la persona no va por su voluntad. La persona ya va obligada por una orden judicial o por alguna tarea o una situación o un juicio que se vaya a interponer. En este caso, por ejemplo, puede ser que ya no está tan usado, perdón, pero está el juicio de interdicción. ¿Sale? Entonces, pues quiero demostrar que la persona no está bien de sus facultades, quiero demostrar que la persona a lo mejor sí está bien de sus facultades, pero no es diestra ya para vivir sola o tiene demencia senil, pero vamos a lo concreto, ¿me explico? Porque si nada más me dice, quiero que me lo evalúe a ver qué tiene, no, pues definitivamente una evaluación puede ser muy, muy amplia, ¿sale? Entonces, a eso me refiero con que un informe clínico, básicamente, primero que nada, evidentemente, va a ser por su voluntad. Van a haber estándares, obviamente, y requisitos, pero van a ser médico-clínicos personales entre la persona y su usuario o su cliente, que también lo llamamos así en psicología, en vez de paciente. Ahora, también pretende una intención de evaluación a forma prolongada, es decir, que yo voy a tratarlo hasta que tenga una solución su problema, que él mismo vino a verme. Entonces, aquí estamos viendo que voy a usar instrumentos de evaluación clínica. Ahí viene lo que usted mencionaba anteriormente en la introducción. No son los mismos que utilizamos los instrumentos de medición, que son pruebas psicométricas en clínica, que en psicología forense. Y ellos cuando el juez se los tira y dice, ¿por qué? Oye, es que no, ¿por qué me lo tiró si me lo hizo un psicólogo? Sí, pero no son las mismas mediciones y aparte, por ejemplo, en psicología clínica nos podemos permitir que algunas pruebas no tengan la estandarización que debe tener y en cambio en forense debemos ser muy estrictos en cuanto a la evaluación. Ahí sí tenemos que ser muy estrictos porque tanto en clínica puede ser que me mientan o puede ser que se automienta la persona o el cliente o el usuario, el paciente, y puede ser que en el salgan o arrojen resultados que no son los que deseamos, mientras que en el peritaje forense no, porque ahí sí usamos ciertos parámetros o ciertas pruebas que ya están estandarizadas y que son aprobadas incluso por cada país, en este caso por nuestros tribunales.
Perfecto, muy bien. Le doy la entrada y la bienvenida a nuestra compañera de trabajo del despacho Grupo Jurídico Palomino, a la licenciada Lidia Antonio. Muy bien. Voy a Bienvenido. tratar, sí, voy a tratar de que entren todas las abogadas del despacho en cuanto tengan tiempo, vayan entrando. Esto es con la finalidad de también ellas se vayan adentrando en los temas, porque tanto en penal como familiar, laboral, todos estos temas los vamos a ver. Violencia familiar, penal, violencia familiar, familiar también en materia familiar y también en laboral, porque es que ya tengo un estrés y tengo una afectación psicológica porque el patrón siempre estuvo conmigo y yo ya tenía miedo que llegara el patrón porque yo hasta tiraba las cosas y las hacía mal. Todo esto, todo esto en las materias que nosotros manejamos son útiles. Y como bien dice, no es lo mismo un dictamen porque ya el dictamen va a la persona ya obligada a ese dictamen en psicología forense a llevar un informe clínico de una psicóloga, porque es diferente, como usted dice, pues son diferentes los estándares de medición para cada una de las afectaciones. No es lo mismo que me diga la licenciada Antonio, ¿qué cree? Que me llegó una persona que es violentada, pero que nunca la ha tocado el marido. Pues entonces, hay que ver qué tipo de violencia es. Cuando ella refiere ya los hechos, empieza a soltarse el llanto y todo, dice, no, sí, ya está muy afectada, entonces sí solicitamos, ya sea en materia familiar o en materia penal, que se elabore ese dictamen en psicología para saber la afectación del daño o qué tanto daño ha llevado a cabo durante esas acciones que ha tenido. Nunca le ha pegado, sí, es que nunca me ha pegado, licenciado, pero empieza a hablar de la persona, la pareja, y se suelta el llanto. Dices, no, pues si no la ha pegado, pero cómo me la ha maltratado psicológicamente. Entonces, esa es básicamente, yo creo, una de las más importantes diferencias para poder nosotros, y como bien lo decía, llego con un juez, ¿sabes qué? Quiero tener las medidas de protección para mi víctima, y qué va a decir el juez, esto no me sirve porque fue emitida como un informe clínico en psicología. Entonces, yo quiero algo que me determine, y precisamente por eso, porque no es lo mismo tasarlo con una evaluación que me diga el psicólogo, ¿qué crees que me siento así? Ya no quiero comer porque es aquí. En cambio, ustedes pues ya saben que en el dictamen de forense o de psicología forense, van específicos, van a buscar, van a escarbar en dónde está la afectación y no vienen ya a platicar con el paciente a dar una terapia. Vienen a sacar y escarbar ese daño que tiene la víctima. Y en cambio con el psicólogo pues es para escucharlos, para orientarlos, para que tengan ese tipo de acompañamiento en un momento dado. Pero ustedes ya no, como forenses, como psicólogos forenses, pues ya van al grano, van a escarbar y van a sacarle de esa mente a esa persona qué tanto está afectada. Dos amigos, esa yo creo que es una de las grandes diferencias e importancia de esas situaciones. Entonces, para que nosotros como abogados sepamos qué es lo que queremos demostrar ante un juzgado. Adelante, adelante, licenciada Gaby. Sí, mire, en base a lo que usted comentaba, pues obviamente todos somos psicólogos, ¿no? La psicología es muy amplia, tiene bastantes ramas, eh, forense, clínico, educativo, organizacional, que son, digamos, las más frecuentes, ¿no? Entonces, muchos me preguntan, bueno, ¿y la psicología forense hasta dónde llega? ¿Cuál es su alcance? Bueno, básicamente, dentro de lo que es el peritaje psicológico, retomando el tema, no nada más nos limitamos a lo penal, también vamos a lo que es el área familiar, cuando hay un divorcio, para ver qué persona o cuál de los dos padres o tutor son más viables para cuidar al menor. Esta es una de las áreas en las que más, por así decirlo, lo que es penal y familiar, son de las que más auge tienen, por así decirlo. También en lo laboral, cuando ya hay mobbing, cuando ya hay maltrato dentro de lo que es el área laboral, como usted bien lo dice, no es necesario tocar, a veces duelen más las palabras
que los golpes. Entonces, básicamente, en muchas ocasiones también hay acoso sexual y no precisamente a veces físico, porque también me han dicho, es que no me tocó mi jefe, pero me acosa cada rato, me mira de una forma que siento que me desnuda ahí mismo, ¿no? Entonces, son varios puntos o varias ramas pues sí, de la psicología que se toman en cuenta. Son muchas las ramas, pero sin embargo, al final del día, cuando ya estamos frente a un juicio, cuando tenemos que enfrentar, por así decirlo, una situación como abogados, es cuando ya sabemos, por ejemplo, no, pues es que mi cliente básicamente, pues ya tiene demencia senil, ya no sabe ni qué día es hoy, qué fecha, ya no ubica. Entonces, eso es una que ya lo habíamos mencionado anteriormente, que también ahí interviene también la parte clínica como médica, porque también el médico, ya sea el neurólogo, ya sea el psiquiatra, ya sea en combinación con nosotros, también tenemos digamos, ese aporte, coadyuvar entre las tres ramas para hacer un peritaje más certero. Entonces, por ejemplo, decíamos anteriormente, por ejemplo, en el clínico, seguimos con las diferencias. En el clínico, probablemente si a mí me dicen, pues es que quiero determinar, por ejemplo, mi personalidad. Pues fácil, pongo un proyectivo, un HTP, pongo probablemente una persona bajo la lluvia, pongo probablemente un macover y me va a determinar. Pero ¿qué pasa si viene un abogado y me dice, ¿sabe qué? Quiero que me determine la personalidad de esta persona porque básicamente necesito esto? Pues está muy alienante, como usted dijo, al grano, ¿no? Bueno, ¿cuál es la problemática? Nosotros básicamente para tener un aterrizaje más viable o más objetivo, por así decirlo, nosotros trabajamos con carpetas de investigación. Siempre le decimos al abogado, por favor, permítame su carpeta de investigación para empaparnos exactamente cuál es la problemática y poder hacer un dictamen más certero. Posteriormente, obviamente, hacemos lo que es nuestra investigación con la persona, que es nuestra entrevista, que es otro tipo de entrevista también, no es la misma que la clínica, hay factores que se combinan, pero no precisamente es la misma. Y también nosotros determinamos, por ejemplo, aparte de que pedimos carpeta de investigación, es muy necesaria. Cualquiera que diga que no, entonces, discúlpeme, pero ¿cómo hizo ese dictamen? Si no tiene los elementos básicos para determinar, a veces un pequeño elemento nos da algo que no podemos a veces, decimos, es que no da, quién fue, por qué, cómo, cuándo. Y a veces un pequeño detalle que se les va de la carpeta de investigación nos puede arrojar una gama de información. Entonces, para eso nosotros empezamos a utilizar otro tipo de pruebas, como es el PI, el MMPI, que al final de cuentas hacen la tarea, pero un poco más acertada. Aquí no hay, digamos, el punto de que desconfiemos de la prueba. Estas están, digamos, ya más que probadas, certificadas, y evidentemente son de las que ya incluso hasta los jueces ya las tienen terminadas. Otro punto muy importante, que en cuanto a lo que es el examen, por así decirlo, el informe clínico, este se basa más a lo que es digámoslo, hacer todo lo que es, ya debió tener algunas sesiones o probablemente ya le hicieron arrojar una prueba psicométrica dentro del área clínica, pero ¿qué pasa? Que nosotros en ellos ponen diagnóstico, tratamiento y básicamente algunos psicólogos, colegas clínicos se basan a estos dos puntos nada más. En cambio, cuando nosotros ya estamos hablando de un peritaje más completo, evidentemente ya estamos hablando de datos mucho más precisos. Por ejemplo, tenemos datos de investigación, de identificación, por ejemplo, todos los subgenerales, pero sobre todo el motivo del dictamen, que es donde el juez va a leer, es donde va a tomar su decisión, que es lo que va a ayudar a tomar una decisión, ya que somos un aporte de prueba. Entonces, primero que nada es el motivo del dictamen. Este debe de ser muy claro y preciso. Por eso les comentaba anteriormente, cuando nosotros vamos como abogados a solicitar un dictamen a un psicólogo forense, debemos saber exactamente qué queremos probar. Por ejemplo, está el motivo del dictamen y nosotros, aparte de todo, independiente de lo otro, ponemos hechos. Entonces, nosotros basamos ahí una breve descripción de los hechos, de cómo empezaron a suceder todo lo que nosotros, en base a lo que queremos probar, obviamente la documentación de apoyo, la metodología empleada que utilizamos, la batería de las pruebas psicométricas aplicadas, así como todo lo que es lo que arrojaron las pruebas y por ende, el historial
personal, familiar, en muy breves palabras, de tal manera que se entiendan, que sean legibles, porque no todos son psicólogos o no todos entienden, digamos, pues sí, obviamente el léxico psicológico jurídico que se utiliza y obviamente las conclusiones como las recomendaciones y el pronóstico. Obviamente tiene que ir firmado nuestra cédula profesional para que de esta manera sea más, obviamente, aceptado por el juez. Pues Muy tenga bien, relevancia. Si tiene perfecto. preguntas, Sí, maestro. ahorita, bueno, yo ese es mi personal, bueno, no personal, es de trabajo. Tengo un asunto que la señora ha sido violentada físicamente desde el año 2014, más o menos. El peor episodio fue en el 2017, donde sufrió una golpiza, le lastimaron columna, o sea, muchas cosas. No hizo a tiempo su denuncia, pero a partir de todo ese tiempo, a la fecha del 2016, ha sufrido un acoso psicológico, ha sufrido muchas violencia psicológica de parte de la pareja. Entonces, yo voy y denuncio, bueno, con la víctima denuncia, soy su asesor jurídico, pero me dice la MP, mire, déjeme ver si nos da el dictamen que tiene una afectación psicológica, pero todo lo que me refiere ella, pues ya prescribió. Tendremos una prescripción en psicología, porque yo creo que la afectación ha sido de muchos años, pero si me dice, quiero que me refiera el último hecho donde ella cree que fue la generación de ese hecho violento psicológicamente. Pues es que son tantos hechos. El último fue, creo que hace como 2 años, algo así, pero ya la señora pues trae una afectación de 10 años. Entonces yo mi pregunta le dije yo a la licenciada de la MP, oiga, entonces tenemos una prescripción para la materia de la psicología, porque yo lo que quiero es acreditar la violencia psicológica, porque sí, bien es cierto, la violencia física, pues no se dio en su momento la denuncia, no se dio un seguimiento, y dices, bueno, pues de ahí por ahí ya no puedo pegar. Pero, ¿qué sucede? Si yo tengo esa violencia psicológica, ¿tendremos un tiempo para precluir ese afectación o Bueno, está vigente durante mucho tiempo? contestando su pregunta, maestro, hay algo que no prescribe y son las emociones, los sentimientos y los traumas. Los traumas es toda herida que queda en el subconsciente y en el alma. Entonces, obviamente no prescribe. No prescribe hasta que sea tratada. Muchos, por ejemplo, en el DSM-5, lo que usted me maneja, nosotros lo conocemos como estrés postraumático. ¿Por qué? Porque al final de cuentas ha vivido periódicamente un hecho que le ha venido dañando periódicamente su psique, o sea, su memoria, su alma. Entonces, ¿qué es lo que hacemos normalmente? Y sí, han venido abogados con esa misma pregunta, a lo cual se les ha sugerido hacer lo que es un dictamen, obviamente haciendo lo que son ciertas pruebas psicométricas, entre esas, por ejemplo, el PAI, para ver la afectación que ha tenido, entre otras, por ejemplo, también el Milton en algunas ocasiones y algunas para determinar el grado de, obviamente aquí ya se determina baja autoestima, evidentemente, baja autoestima, estrés postraumático, entre otros que se van a ir derivando en cuanto uno va haciendo el análisis o se van aplicando las pruebas psicométricas y con la entrevista clínica, que también tenemos la entrevista forense. Entonces ahí nosotros podemos determinar a qué tanto daño ha impactado a esta persona y cómo es que en su vida diaria va repercutiendo. Porque estas personas, evidentemente, siempre lo he dicho, todo lo que vivimos lo reflejamos con el exterior. No hay nada personal, todo lo que vivimos lo reflejamos. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que estas personas que han sido violentadas por años y años, tengo pacientitas que tengo de año y medio, 2 años, y apenas empiezan como que a reaccionar, que perdieron totalmente su autoestima. Y aquí estamos hablando ya de otros tipos de temas
en qué tipo de relación estuvo, si estuvo con un psicópata, si estuvo con un asocial, si estuvo... Lo más común es hablar de una persona que son los famosos, y ya parece comercial, pero no, los narcisistas. Un narcisista destruye la vida de su víctima, como no tiene usted una idea, que es otro tema muy amplio para hablar, pero básicamente estas personas son las que más daño le hacen a sus parejas. Entonces, no sé si contesté su pregunta Claro, o claro, tiene alguna otra duda. claro que sí. Aquí la situación es que desgraciadamente el CABI, ¿sí? Y lo que es el CABI, el CAIVA y todo esto, por la carga de trabajo que tiene, ¿sí? Me imagino, y no sé, porque ahí dejan pasar a la víctima sola para hacer el estudio. Te tardan 4 horas porque les dan como 200 preguntas y todo. Ese estudio, para mí, como abogado, me serviría un dictamen, porque ya me pasó en el Centro de las Mujeres en Tlalpan de justicia, que me resulta que una víctima maltratada, violentada y trayendo marcas de golpes y todo, se hace el examen, la evaluación psicológica y me dice el psicólogo en su dictamen, sin afectación, espérame, sin afectación, pero si yo la veo, pero bueno, yo no soy psicólogo, no soy perito, vuelvo a solicitar que se haga nuevamente esa evaluación y lo hace el mismo perito y me vuelve a decir, cambió nada más la fecha, licenciada. Todo así como venía, dice, bueno, aquí nada más fue la fecha. Y dice igual sin afectación. Solicité que se hiciera por un hospital, en ese momento, pues ya solicité que se hiciera por otra instancia, otra institución. La mandaron al Fray Bernardino a hacer pues todo, su historial, que le fueran a hacer. Exactamente, entonces todo esto nos arroja que si hay un vínculo, una afectación. Entonces yo tengo ya el nexo causal, que tengo ahí una violencia familiar, tengo un nexo causal que sí hay afectación, pero me dicen, ¿sabes qué? El grado de afectación equivale a 12 o 10, algo así me dijeron, ¿no? Entonces, pues no merita una medida de protección así como que se aleje de la víctima, todo. Entonces, ¿cuál sería el parámetro para que en un momento dado un juez me determine una medida de protección efectiva para la víctima? Que me diga efectiva, que se salga el generador de violencia de ese domicilio, que esta señora tome 50 terapias una semanal y que pague la reparación del daño y yo lo vincule a un proceso por violencia familiar. Pero como tiene grado de afectación, sí, pero en grado menor. Entonces, y con eso me dice el juez, pues no hay afectación, o sea, como tal, no puedo darte una medida de protección más allá de un apercibimiento que no vuelvas a molestarla. Entonces, ¿en qué momento el CABI puede mejorar bueno, primero que nada, sé que sería aumentar personal, porque ya tenemos citas para el 2026, así se lo digo de fácil, ¿eh? Ya tenemos en este año citas para el 2026 para una víctima de adulto mayor, digo, oiga, no inventen, ¿no? Entonces es necesario ya meter amparos y todo para que Sí. uno las atienda, ¿no? Pero sí, tengo una para diciembre de 2025 y otra para marzo de 2026 por la carga de trabajo. Entonces, ahí pasa, licenciada, ¿qué pasa? Que la víctima pues va a estar generándose más violencia, pero no hay un examen que me diga que puede estar en peligro esa víctima y peligro hasta de muerte, ¿eh? Así no lo ven mucho porque son peligros de muerte o suicidio en un momento dado, porque también todo es afectación psicológica, como usted dice, baja la autoestima, pierde esa sensación de valor la persona, ¿para qué vivo? Pues ya, vamos. Entonces, adelante con este breve comentario, doctor. Sí, porque ya iba para allá. Bueno, mire, de hecho hay una situación que nos estamos brincando acá, que por eso fue creado el protocolo de Estambul. Y lo estamos haciendo de lado. El protocolo de Estambul, recordemos que fue creado precisamente por este tipo de situaciones donde la víctima a veces termina siendo revictimizada por las mismas autoridades. Y entonces vienen siendo maltratadas, violentadas y
y usted sabe, ¿no? Todo el calvario que se vive dentro de los juzgados. Ya viene violentada la persona, ya vivió un infierno y todavía todo el calvario por médicos legistas, por la burocracia, como usted bien dice, no es, créame que a muchos nos ha pasado precisamente lo que usted comenta y muchos nos basamos precisamente dentro, amparo, y a veces funciona, pero siendo honestos, por eso es que se crean, por ejemplo, el protocolo de Estambul, que toma en cuenta precisamente este análisis. Nosotros lo damos como recomendación a los abogados, ¿no? Que lo introduzcan como parte de su defensa. Ahora bien, eso tal vez no estaba dentro de lo que es la temática, pero sí quisiera aclarar que a veces la victimización viene más dentro de lo que es las mismas autoridades que lo mismo, así, aunado a lo que ya vivieron, y viene un problema mayor. ¿Por qué? Porque cuando llegan a consultorio, y ya estamos hablando de que ya no nada más en psicología forense, sino que ya les urge una terapia dentro de lo que es psicología clínica. ¿Por qué? Porque ya viene un trauma en el que en muchas ocasiones es muy difícil de tratar. A veces pasan 2, 3 años y, por ejemplo, algunos dicen, no, es que viene otro colmo, que a veces nos solicitan de los mismos tribunales que sea una terapia breve. A ver, espérame. Sufrió esta persona maltrato, violaciones probablemente, insultos, violencia psicológica, económica, física, económica, sexual, y me estás diciendo que con una terapia breve ya lo quieres listo dentro de ese estándar. Por ejemplo, a veces hasta dan 6 meses y dices, a ver, espérame, no es posible. Y sí, contestando su pregunta, es muy difícil, la verdad, porque no está en nuestras manos. Nuestro sistema penal judicial, la verdad, está muy lento. Está muy, muy lento y a veces la persona termina hasta suicidándose. Lamentablemente han pasado muchos suicidios por esta razón, como usted bien lo dijo. Dice, ya el infierno que viví, y muchos por eso no denuncian, porque dicen, ya viví este infierno y todavía tengo que vivir el infierno de denunciar, el del médico legista, con todo respeto, las caras que nos ponen, los maltratos que nos dan todavía dentro del proceso judicial, y mucha gente prefiere no denunciar, prefiere aguantarse de todo, ¿no? Y vive un infierno constante. Entonces, aquí aunque pidan el peritaje es técnico. La parte de psicología jurídica es meramente técnica, metodológica, como usted lo citó en un principio, es más fría. ¿Por qué? Porque ya es por orden judicial o ya es porque un abogado lo solicitó como medio de prueba. Ya es más difícil todavía en estas alturas. Entonces, por ejemplo, nosotros estamos hablando aquí ya de víctimas, victimarios, que después los victimarios terminan siendo víctimas del mismo proceso judicial. Así es. Sí, y desgraciadamente, pues vemos, a lo mejor, yo en el despacho del Grupo Palomino, tenemos el 100% son mujeres las que denuncian la violencia. Pero desgraciadamente, como eso que decíamos de la revictimización y el temor, el miedo a la burla, a la crítica, hay hombres también violentados. Sí. Y yo creo que del 100% de las violencias, yo creo que el 20% son hombres violentados que no denuncias precisamente por eso, porque yo vi, no me tocó llevar ese caso, yo vi en una agencia que llegó un señor alto con un 80 a denunciar a su mujer porque le pegaba, y una persona de unos 60, yo creo, y el otro unos 90. ¿Y qué dijo el de investigación? Oye, tan grandote, y pues, oye, no inventes, no sé. Desde ahí esa persona, pues ya le desmotivó seguir adelante, ¿no? Dice, no, pues ya, si ese está burlando de mí porque me dice que soy grandote y no hice nada, entonces, ¿qué va a decir el Ministerio Público? Ni me va a hacer caso, o me va a hacer caso nada más por su trabajo, por hacerlo. Pero desgraciadamente, ese tipo de violencias en el género masculino es poco denunciado, y también existen, y de todas las violencias, ¿eh? Sí, De y es todas que las el machismo impera todavía hoy fecha. Cuando un hombre se atreve a denunciar a la esposa, ay, pues que no te puedes defender, no le pusiste un alto, y un montón de bajezas que me ha tocado escuchar que terminan diciéndome los pacientes, ¿sabe qué? Vámonos.
no tiene ningún caso denunciar porque se burlan de mí, que si no soy un hombre, que si no los tengo, vulgares, o sea, ya cosas Claro, sí. obscenas, vulgares, que si no los tengo, que si no tengo la gallardía de poner a mi mujer en su lugar, que si soy un marica, que si soy... Entonces, infinidad de insultos que las mismas autoridades hacen a las personas y cada día, lamentablemente, tengo más usuarios hombres que sufren este tipo de situaciones. Anteriormente eran las mujeres, ahorita tengo yo creo que 50-50 en consultorio. 50% mujeres violentadas y 50% hombres violentados por sus esposas. Y es que lamentablemente con la mala idea de lo que es el feminismo, confunden defender sus derechos como mujeres de igualdad, de respeto, tolerancia, con sobrepasarse. Entonces, aquí viene una disyuntiva en la que desgraciadamente ahora los hombres están tomando el rol de mujer y viceversa, y con eso de 50% está distorsionando mucho la realidad con una ideología totalmente pobre que no tiene nada que ver. Entonces, si uno se enferma, yo aporto más, yo quiero mandar más, etcétera. Y me refiero a hombre, mujer y hombre, hombre. O sea, lamentablemente estamos olvidando esa comunidad, pero lamentablemente también se da violencia entre los gays, entre toda esa comunidad también se da la violencia entre hombre, hombre, mujer, mujer. Desafortunadamente se está liberando este tipo de situaciones y ellos son los que menos denuncian también, porque también tienen miedo de que le dicen que es, con todo respeto, que le dicen que son maricas, que son lesbianas, que son, como dijeron, machorra, en una ocasión me tocó escuchar, o sea, adjetivos calificativos muy, pues, muy, sí, exactamente. Entonces, lamentablemente eso es lo que hace que la gente no denuncie, porque vive más calvario dentro del sistema, ahora sí judicial, que lo que vivieron afuera todavía sumado, aunado, hace una situación muy difícil de tratar en muchas ocasiones. Y eso no es lo peor, sino que cuando van al psicólogo, lamentablemente, desafortunadamente, tanto sea clínico o para pedir un peritaje, desafortunadamente el abogado a veces, muchas veces no está capacitado en el área, pues sí, en el área psicológica, muchos sí, muchos no. Por ejemplo, ahorita estoy en el Colegio Nacional de Peritos Psicólogos de México, estoy estudiando mi maestría y es lo que observamos, desafortunadamente es lo que comentábamos en alguna ocasión, que ahorita la revictimización está en todos los aspectos, sean hombre, hombre, mujer, mujer, hombre, mujer, inclusive hay, claro. sí, etcétera. Entonces, acá hay una situación muy difícil. Cuando piden el peritaje no saben qué pedir. Literalmente los compañeros no saben qué pedir. Entonces, sí les invitaría a los compañeros que a veces, muchas veces, el psicólogo, como que minimizan el área, ¿no? Y cuando ya se topan con la situación de su cliente que tienen que pedir un peritaje y le dicen, es que el psicólogo no me entendió. No, espérame, a ver, préstame tu carpeta. Y hablamos, porque creo que no sabes mucho del tema. Entonces, ¿qué te parece si te explico, colega? Te explico de qué trata, ya para que me expliques bien de qué trata, cómo vamos a llevar esto. Y muchas veces ellos no quieren perder el tiempo. Y muchas veces nos quieren controlar a nosotros. Le digo, a ver, no es un control de fuerzas, a ver quién tiene más fuerzas, si el psicólogo o el abogado, somos un equipo. Y entonces, cuando entendamos que tanto depende el abogado, depende de un peritaje y el peritaje depende del abogado, entonces trabajaremos en equipo perfectamente, pero sí es muy necesario que los compañeros abogados aprendan un poco de psicología forense y clínica y nosotros de leyes también para poderlos entender mutuamente y poder hacer un peritaje que ayude, que al final es el objetivo final, ayudar a las personas a solucionar sus conflictos. Claro, tener una sinergia ahí y tener esta área multidisciplinaria y dinámica para entre los dos, para poder hacer, que también me ha tocado muchas veces, doctora, que tengo víctimas provocadoras. Sí. Esas víctimas provocadoras, yo creo que, a ver, atrévete, yo soy mujer y te atreves a pegar, vas a ver cómo te va a ir, porque la ley me protege, y van, y están ahí como cuchillito de palo hasta que llega y se colma la paciencia, ¿y qué pasa? Vámonos, ¿sabes? El primer golpe yo creo que con ese tuvieron, pero con ese también fueron a hacer una denuncia por violencia familiar, porque ya hubo una violencia física. Pero bueno, le voy a dar la bienvenida a la licenciada Jessica Cruz Gervasio, que nos acompaña también integrante del Grupo Jurídico Palomino, y voy a darle entrada también, doctora,
a los mensajes y comentarios que hemos tenido aquí en la página de Hablando Derecho. Claro que sí, maestro. Bienvenidas. Yolanda Venegas, saludos de Chihuahua. Saludos, Yolanda, y un abrazo hasta Chihuahua. Daniel Dorantes, ¿cómo se entrega un peritaje? ¿Existe algún protocolo? Ahorita vamos para allá, Daniel, y te mando un abrazo y gracias por escucharnos. Romina Gutiérrez, muy buen tema. Gracias, Romina, un abrazo hasta donde nos escuches. Pero ¿qué crees? Y yo creo que ese es un tema, hablando del tema, yo creo que es algo que estamos viviendo en la sociedad actualmente, en todos los aspectos, como bien decía la doctora, psicológica, sexual, patrimonial, física, de todas las violencias se están generando. Muchas veces las personas no saben que están en esa violencia porque lo han manejado como algo normal. Así Es que me pega porque me quiere, ¿sí? Me dice esto porque me quiere, ¿sí? Ay, es que yo tuve la culpa porque no le hice bien su rayita al pantalón y me dijo esto. Ah, es que sí tiene razón, yo no. O sea, todo eso, pues ya lo normalizan, como que dicen, es algo normal, porque desde que nos casamos, además, desde que éramos novios, me decía eso porque me quería y me está educando, ¿no? Y todavía me sigue educando por eso. Entonces, son todas esas situaciones que las personas, cuando ya caen en una violencia física, que es cuando dicen, ah, ya me pegó, entonces, y llegan y hacemos los estudios, solicitamos los peritajes en materia de psicología forense. ¿Qué pasa? No, pues la señora trae una afectación de toda la vida y que la traía muy, muy penetrada en la mente, en la psique, que en un momento, y esa detonó nada más una violencia física, pero de ahí en fuera todo lo que se vio, dices, oye, estabas pero muy, muy maltratada, y no hablamos de físicamente, no te pegaron, nunca te patearon, pero bueno, vamos a ver. Celia Delgadillo, ¿tiene redes sociales la invitada? Claro Doctora, que sí. ¿sí? ¿Nos pudiera dar la Sí, claro página? que sí. ¿Eres? Mi grupo es Clínica para el Alma, Tobón. En YouTube estoy también como Clínica para el Alma, Gaby Tobón, psicóloga Gaby Tobón. En Facebook estoy como Gaby Tobón, tiene mi foto, no hay pérdida. Son las redes sociales que por ahora manejo. Nos hackearon lamentablemente las demás. Ya se las haré llegar cuando las actualice nuevamente las faltantes, por favor. Muy bien. Otra pregunta y personal, Sí, doctora. dígame. ¿Usted da peritajes en ese sentido o hace nada más las proyecciones, las proyectivas o hace algún dictamen o un análisis, por decirlo a manera de clínica nada más? ¿O nos vamos y nos enfocamos un poco más allá hacia el área pericial en psicología forense? Bueno, primero que nada quisiera hacerle un paréntesis contestando al auditorio respecto a que si hay un protocolo para hacer un peritaje. Bueno, legalmente sí hay un protocolo. Normalmente bueno, no hay un formato como tal, cada quien tiene su propio formato personalizado, pero sí hay un protocolo que nos maneja ahora sí que nos manejan legalmente, ¿sale? Después se los haré llevar el protocolo, si les interesa, con muchísimo gusto se los hago llegar. Nosotros, por ejemplo, el protocolo que nosotros seguimos, evidentemente, es el manual y guía para peritos y psicólogos curiosos del mismo colegio de peritos y psicólogos de México, es el que nosotros llevamos. Y efectivamente, sí hago peritajes. Evidentemente estamos en el colegio, al estar en el colegio, bueno, nos supervisan también, obviamente, entre un grupo de personas hacemos los peritajes para que estos tengan mayor validez como colegio y no nada más como persona física. Entonces, sí hago peritajes, también doy terapia psicológica clínica independiente, entonces estoy a sus órdenes. Ahora, contestando su pregunta, maestro, ¿me la podría repetir, por favor? Porque por contestar la primera he olvidado la segunda. Por Muy bien. favor, me disculpa. Sí, sí que sí, el peritaje que usted hace es más enfocado, por ejemplo, yo quisiera mandar una víctima con usted, sería más enfocado a la proyectiva que tiene esa conducta de la persona, o sería más basado hacia el peritaje psicológico forense
para poderme apoyar mejor en esta situación? Contesto su pregunta. Mire, lo que es forense es forense. ¿A qué quiero llegar? Cuando ya nos llega, por ejemplo, ya sea porque un juez así lo determinó o porque el abogado lo está solicitando para iniciar un juicio o para usarlo como medio de prueba, evidentemente el peritaje nos apegamos a lo que es el área forense. Evidentemente, o sea, no combinamos. Cuando ya una persona me busca y sabe que tengo un problema de esta naturaleza, quiero que me ayude, ahí sí, evidentemente me voy al área clínica. Pero cuando tiene que ver con lo forense, no combino. Definitivamente me voy explícitamente a lo forense. Muy bien. Licenciada Lidia Antonio, ¿algún comentario, una aportación a esta gran plática? Porque la verdad es un tema que usted y yo y todos los que estamos en el grupo Greco Palomino, pues manejamos y es, pues, en nuestra área y nuestro deber como abogados también orientar a nuestras representadas, ya sea como asesores jurídicos en este momento, llevarlas por un camino que ellos tengan por lo menos recuperen esa tranquilidad dentro del hogar, que a lo mejor va a ser difícil porque si son muchos años, poco a poco va a ir haciendo, pero sí necesitamos apoyarnos en ustedes. ¿Algún comentario, licenciada Lidia? Ay, hola, ¿qué tal? Buenas noches. Hola, ¿qué tal? Mucho gusto. Sí, pues ya lo decía usted, licenciado, es de suma importancia para nosotros, porque desgraciadamente, como lo comentó usted, realmente las afectaciones psicológicas no las vemos hasta que ya estamos en el punto de estallar. O sea, ya cuando realmente decimos o no valoramos, como lo decía la psicóloga, a los psicólogos ya está el momento en donde uno dice, ya, llegué a mi límite, ¿no? O se puede realmente ver esa afectación. Desgraciadamente, como lo dijo en la fiscalía, no les dan como la importancia que debería, porque ya ahorita esto de la ansiedad, de algo así, los daños mentales que uno tiene, o sea, ya es importante, no es como, es importante acudir al psicólogo, porque es tan importante como ir a dentista, al doctor, o sea, no revisarnos sino físicamente, sino también mentalmente, porque todos hoy en día sufrimos una afectación ya mental, ¿no? Algo psicológico, ya sea por una cosa u otra. Muy bien. Sí, efectivamente, nosotros como seres humanos, nosotros como abogados, imagínense, licenciada y doctora en psicología, ¿qué pasa si nosotros como abogados nos quedamos con la carga emocional de todos nuestros clientes o representados? Pues ya estaríamos más locos que cualquier persona, ¿no? Pero entonces sí tenemos que descargarnos también un poquito, ¿no? No engancharnos con un tema, o sea, sabemos que no vamos a ser insensibles ante esta situación, pero tenemos también que poner algo de nuestra parte para no involucrarse tanto, simplemente que sea algo legal. Justicia no vamos a hacer, ni el juez va a hacer justicia. Vamos a demostrar nada más la legalidad que es en el asunto, y es todo lo que vamos a hacer. Y no quiero que para que en un momento dado todos nosotros como abogados, pues al rato llega el cliente y nos cuenta su historia y vamos a estar llorando los dos, ¿no? ¿Qué va a pasar? De hecho, es lo que más pasa, maestro. Perdón que lo interrumpa, pero como abogado sabe qué nos pasa la proyección. Y eso es algo que no debemos de hacer, ¿no? Porque muchas veces entre el abogado y el cliente llega una cierta proyección. Muchas veces en la universidad nos decían, es que tengan cuidado de no profundizar, porque si no, no puedes tener esa conexión, ¿no? Tú a lo tuyo y él a... Pero yo notaba colegas que sí, definitivamente compañeras sobre todo, que se proyectaban mucho, ¿no? Se proyectaban con el cliente y lo tomaban personal. Y yo sé que a todos nos ha tocado en algún momento que tenemos un juicio de determinado punto o Y o de situación y vemos que el compañero se proyecta, ¿no? Con su cliente y ya lo toma personal, luego ya hasta quiere golpear al otro abogado de la contraparte y es cuando digamos, a ver, espérate, ¿no? Controla tus impulsos porque al perder ese control de impulsos vas a perder hasta tu juicio, vas a pasar trayendo a tu cliente, te vas a, pues sí, te vas a meter en un problema más grave, ¿no? Entonces, sí, la verdad, si usted me pregunta desde ese ámbito, desde ese ángulo, sí, primero estudié Derecho y después Psicología. Entonces, la verdad, le puedo decir una cosa, sí, nos proyectamos bastante con el cliente algunas personas y sí, algunos colegas, no lo considero personal, pero sí, muchos colegas, su control de impulsos.
¿Por qué? Porque la verdad es que a veces pierden el control, lo toman personal y después viene un caos, o sea, terrible. Y lo que más nos acaba es el estrés. A veces no dormimos, no comemos, no nos cuidamos a nosotros mismos, o sea, nos descuidamos por completo, totalmente, y después las consecuencias, la verdad, sí vienen siendo letales. Yo creo que todos las conocemos, ¿no? Que venimos ya cuando podemos dormir, viene el insomnio, estamos irritables, pagan las consecuencias de nuestra familia, porque perdimos un amparo, que porque perdimos el juicio, que porque ya nos enojamos porque no se hizo justicia, hubo corrupción, etcétera. Entonces, si no trabajamos todas estas aristas que pues son parte de, entonces venimos enfermarnos de colitis, del estómago, de la espalda, sí, úlcera gástrica, de la cabeza, migrañas. No, es una infinidad somos un estuche de monerías a cierta edad cuando no tratamos ahora sí este tipo de estrés o este tipo de temáticas que se generan con el día a día de la carrera. Perfecto. Licenciada Jessica Gervasio, ¿algún comentario, una aportación a esta gran charla? Porque yo quiero comprometer a la doctora para un tema que dijo ella, es un gran tema del narcisismo y lo podemos manejar. Claro, me apasiona. Perfecto. Muy bien, licenciada Jessica, ¿alguna aportación a este tema? A mí también me apasiona mucho el tema del narcisismo, así es que ahorita nos vamos. Perfecto. Vamos a hacerlo próximamente y vamos a ver. Bueno, pues doctora, pues, ¿qué cree que nos están dando ya 2 minutos para que terminemos esto? Pues quiero agradecerle a usted en especial, doctora Gabriela Tobón, el haber estado con nosotros, comprometiéndola posteriormente a ese tema del narcisismo, y lo vamos a hacer. Déjame ver ahorita cómo andamos la semana que viene para que no rompamos este hilo de la plática y podamos hacerlo. Ahorita yo lo veo con Lidia y con Jessica para ver cómo está la agenda y si es eso y estamos disponibles para poder hacer el cambio. No lo dude que va a estar conmigo la próxima semana en el programa. Claro que sí, muchísimas gracias, le agradezco bastante a su audiencia, muy interesantes también sus preguntas, lamentablemente no contesté una, no recuerdo cuál, pero alguna me faltó, se las debo, pero muchísimo gusto en estar aquí con ustedes y como dice usted, cuando usted me necesite, en lo que se pueda, aquí estamos, a sus órdenes. Muchas gracias, doctora. Pues amigos, no me queda más que agradecerles el favor de su atención y esperamos contar también con su presencia la próxima semana. Programa Hablando Derecho, miércoles 8 de la noche. Temas variados, interesantes, de interés muy social, muy relevantes a veces en la sociedad, los temas que tratamos aquí. Y vamos a darle las gracias nuevamente a la doctora Gabriela Tobón, a mi equipo de trabajo que me están escuchando, pero no se conectaron por X razón, pero también estamos. Grupo Jurídico Palomino se pone a sus órdenes para la solución de sus problemas legales en las materias penal, familiar, laboral, mercantil y civil. Estamos ubicados en Adolfo López Mateo, número 399, en Nezahualcóyotl, Estado de México. Teléfonos de contacto 55 76 23 97 05 y teléfono de oficina 55 80 82 25 45. Correo electrónico juridicopalomino@hotmail.com. Y con esto vamos a dejarlo aquí. Se despide y le agradece a todos ustedes, en especial a la doctora Gabriela Tobón. Gracias. Mi amigo, el maestro Juan Gilberto Palomino Gallegos. Gracias a la licenciada Lidia Antonio, licenciada Jessica Gervasio, por haberme acompañado y estar presentes en este programa y con sus comentarios que la verdad pues hacen y enriquecen más lo hablado y participado aquí. Pues muchas gracias, maestra, doctora, licenciada. Usted tiene muchos grados y me gustaría tener la próxima semana este programa. Claro que sí, muchísimas gracias, que tengan una excelente noche. Hasta luego. En dirección al maestro, el doctor Jesús Zelaya, controles técnicos, ingeniero Juan Carlos Mercado, también agradeciendo el apoyo para este programa. Pues gracias, buenas noches y nos vemos aquí la próxima semana. Primero Dios, doctora Gaby Tobón. A sus órdenes. El tema narcisismo. Narcisismo. Encantada. Bueno, entonces ya lo vamos. Agéndalo, Lidia, por favor, para que la próxima semana ya quitas el que esté y ponemos a la doctora, ¿no? Ok, muchísimas gracias.
Bueno, pues muchas gracias, doctora. Buenas noches a todos y aquí nos vemos la próxima semana.